Hola, reciban un cordial saludo. Como les he comentado durante las clases, vamos a hablar acerca de la consejería genética. Si ustedes recuerdan, yo les mencionaba en la clase que la consejería genética se hace como para evaluar la aparición de algunos síndromes o de algunas enfermedades genéticas, haciendo uso de lo que sería el pedigrí. Entonces, todavía me quedó pendiente explicarles eh, cómo desarrollar los ejercicios de consejería genética. Desarrollamos el número 1, no terminamos el número 5, pero voy a desarrollar el número 2, el 3, el 4 y el 5. Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio número 2. Si ustedes observan, lo voy a colocar aquí para que lo podamos leer, ¿verdad? Porque por el espacio de la pizarra. Bueno, dice el ejercicio número 2. El pedigrí mostrado se refiere a la herencia de un rasgo autosómico recesivo común en la población. Se sombrean los individuos afectados. ¿Cuál es el número mínimo de individuos heterocigotos seguros 100% en todo el pedigrí? ¿Cuáles son? Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad que la mujer 3.3 sea heterocigota? Si la mujer 3.3 se casa con el varón 3.4, ¿cuál es la probabilidad de que su primer hijo esté afectado? Bueno, eso sería de lo que se trata el ejercicio, ¿verdad? Bueno, siempre les hago la misma recomendación, colocar los datos, ¿verdad? La primera pregunta es hacerse cuál es el patrón de herencia de este ejercicio. Eso es lo primero, aunque el ejercicio, repito, no se lo esté mencionando. Bueno, entonces, la primera pregunta la vamos a responder leyendo nuevamente el ejercicio. Si ustedes se fijan, aquí dice el pedigrí mostrado, se refiere a la herencia de un rasgo autosómico recesivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar que en este ejercicio ya nos están dando el rasgo, ya nos están dando el patrón de herencia. Entonces, en este caso, ¿qué podemos observar? Si ustedes se fijan, si leen un poquito más el ejercicio, voy a correr esto aquí. ¿Qué es lo que vamos a observar? Miren aquí, dice, el pedigrí mostrado se refiere a la herencia de un rasgo autosómico recesivo común. Entonces, me está diciendo, ya el ejercicio me dice que el rasgo es autosómico recesivo. Entonces, este sería el patrón de herencia para este ejercicio número 2, sería autosómico recesivo. Entonces ya tenemos definido cuál es el patrón de herencia para este ejercicio. Lo otro que siempre les he estado recomendando es que ustedes a la par de sus datos coloquen cuáles son los genotipos. Una vez que nosotros tenemos el patrón de herencia, entonces tenemos también los genotipos ya. Por eso es fundamental, y esa es así la palabra fundamental, que ustedes definan el patrón de herencia para este tipo de ejercicios. Algo también, si ustedes pueden observar, el ejercicio ya nos dice cuál es el patrón de herencia, pero si no nos dijeran, en realidad el pedigrí no nos da mucha información, porque comúnmente aquellos rasgos autosómicos recesivos, repito, para saber si son autosómicos o son ligados al X, tengo que conocer esa característica. Hombres y varones se ven afectados con la misma frecuencia, que no es el caso de este pedigrí. Ustedes observan que aquí un hombre es afectado y dos mujeres son afectadas. Entonces, como que el pedigrí en sí no nos da mucha información. Estos son los exceptos. Sin embargo, el ejercicio ya nos está diciendo que el rasgo es autosómico recesivo. Entonces, ya definimos esa parte, ¿verdad? Y voy a tener aquí a la par para poder ir contestando las preguntas. Entonces, hoy sí, me acerco un poquito más ya a utilizar la pizarra. Bueno, si ustedes se fijan, este ejercicio también me dice qué probabilidad tiene que la mujer 3.3. Entonces, una recomendación que les voy a hacer es colocarle, como asignarles un número a cada una de las generaciones. Recuerde, el pedigrí, las generaciones se van rotulando con números romanos. La primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿verdad? Entonces, vamos a ir colocándole un número a cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, yo los pongo aquí abajo, pero por cuestión de espacio,
los voy a poner aquí arriba en este caso, ¿verdad? Pero comúnmente los pongo abajo. Entonces sería 1.1, este sería la mujer 1.1, este sería el varón 1.2, este sería el varón 2.1. Y si ustedes se fijan, cada generación inicia de 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Bueno, dependiendo del número de personas que se encuentran en el pedigrí. Este sería el 2.2, este sería el 2.3, sería el 2.4 y 2.5, ¿verdad? Este sería el 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ¿verdad? Eso me va a servir sobre todo porque este ejercicio me está preguntando, me hace referencia, ¿verdad? Me dice la mujer 3.3, entonces así de una sola vez, pues nos ubicamos. Bueno, ¿qué otra cosa más? Bueno, vamos a ir contestando así las primeras preguntas. Ya definimos el patrón de herencia. Recuerde poner sus datos. Usted puede poner sus datos a la par. Usted puede poner sus datos a la par, igual yo lo voy a escribir en este momento cuáles serían los genotipos del rasgo autosómico recesivo. En este caso, por cuestión de espacio, lo voy a poner en una página aparte, ¿verdad? Por cuestión de espacio. Bueno, entonces aquí están los patrones los genotipos para el patrón de herencia autosómico recesivo. Recordemos, los sanos son homocigotos dominantes, los portadores son heterocigotos y los enfermos son homocigotos recesivos. Te lo voy a poner aquí en una esquinita para que lo tengamos presente. Esa siempre es la recomendación que les hago para que ustedes estén también tengan al alcance, ¿verdad? Sus genotipos y que a la hora de hacer su pedigrí, pues no tengan ninguna equivocación. Bueno, entonces, vamos a comenzar, les había dicho durante la clase que vamos a comenzar primero colocándole los genotipos a los enfermos. ¿Cómo son los genotipos de los enfermos? De los genotipos de los enfermos, en este caso, serían homocigotos recesivos, ¿verdad? Y coloco el genotipo a todos los enfermos. En este caso los pongo aquí a la par. Comúnmente los pongo donde asigné el número, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos los genotipos de los enfermos, ¿verdad? Ya tenemos el genotipo de los enfermos y ahora nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Hijo enfermo, padres heterocigotos, para ir colocándole el genotipo a cada uno de ellos. Entonces, hijo enfermo, padres heterocigotos. Voy a comenzar por la primera generación para ir en orden. Hijo enfermo, padres heterocigotos. Aquí voy con la segunda generación, hijo enfermo, padres heterocigotos. Y lo mismo aquí. En esta segunda generación igual hay otra pareja, hijo enfermo, padres heterocigotos. ¿Verdad? Entonces ya tenemos los padres heterocigotos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes observan, en la generación 3, el 3.1 y el 3.3, al igual el 3.4, nos falta colocarle cuáles son los genotipos. Entonces, recuerden, para poder conocer los genotipos de estos individuos, entonces necesitamos hacer los cuadros de Punnett de los padres, ¿verdad? Está en la segunda generación, lo mismo allá, ¿verdad? El 2.4, el 2.5, que sería la segunda generación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer los cuadros de Punnett, ¿verdad? Voy a poner un poquito acá, voy a mover esto acá. Y vamos a hacer los cuadros de Punnett y les hago siempre la misma recomendación. La recomendación es lo siguiente. Cuando ustedes hagan el cuadro de Punnett, entonces colocar, ¿verdad? Cruce 2, perdón, vamos a ver, sí, cruce 2.1 con 2.2, ¿verdad? Entonces, en este caso, hago el cuadro de Punnett. Bueno, entonces
Vamos a hacer el cruce, recuerde, A mayúscula con A mayúscula, entonces lo único que hacemos es formar un homocigoto dominante. A mayúscula con A minúscula tenemos un heterocigoto y A minúscula con A mayúscula, primero colocamos la letra mayúscula porque es dominante, representa a los dominantes y sería un heterocigoto A minúscula por A minúscula y tenemos un homocigoto recesivo. Entonces, ahora ya tenemos los genotipos del cruce 2.1 con 2.2. Ya tenemos los genotipos. Entonces ahora lo único que nos resta es colocarle los genotipos, ¿verdad? A estos individuos. Entonces, ¿cuáles van a ser los genotipos de ellos? Bueno, los genotipos de ellos, si ustedes observan, tenemos homocigoto y tenemos un heterocigoto. Entonces, el cuadro de Punnett es fundamental. Eso es bien importante siempre hacer los cuadros de Punnett y los genotipos que vamos a colocar en estos individuos van a depender de este cuadro de Punnett también. Ya, por ejemplo, ya aparece, si ustedes observan, el afectado, porque este sería, en este caso, estos serían sanos y estos serían portadores y este sería un afectado, ¿verdad? Si los colocamos así, si nos preguntan el fenotipo, este sería un sano, esto sería un portador, este sería un portador también y este sería un afectado. Entonces, si ustedes observan en el pedigrí, ya tenemos el afectado. Repito, este cuadro, aunque miramos 4 cuadrantes, no significa que son 4 hijos. Esto es una probabilidad. Recuerde que los cuadros de Punnett lo que nos ayudan es a evaluar probabilidades. Entonces, ahora, ¿qué vamos a colocar? Si ustedes observan, el fenotipo de estas aparecen homocigotos y heterocigotos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Colocar aquí en el cuadro de Punnett, vamos a colocar los dos genotipos. ¿Por qué vamos a colocar los dos genotipos del homocigoto dominante y el heterocigoto? Vamos a colocar los dos genotipos porque, les recuerdo, ellos no tienen descendencia y su descendencia nos indica cómo van a ser sus genotipos, como en este caso. Miren, en este caso, la generación 1.1 y 1.2, si tienen hijos, hay un hijo afectado y esto me ayuda a que yo sé que son 100% heterocigotos. 100% heterocigotos es que aparezcan así, que son probables heterocigotos es que tengan esta pleca, indicando que pueden ser homocigotos que serían sanos o un probable heterocigoto o un portador, ¿verdad? Entonces, por eso lo vamos a colocar. Colocamos estos dos, repito, porque en el cuadro de Punnett aparece. Si en el cuadro de Punnett solo me aparecieran heterocigotos, solo heterocigotos pongo. Entonces, eso también me ayuda también a seleccionar los genotipos en este cuadro. Bueno, si ustedes se fijan, también ya tengo aquí hecho el cuadro del cruce porque me falta hacer el cruce 2.4 y 2.5. Entonces, pero ya tengo elaborado el cuadro para hacer la multiplicación. Igual son heterocigotos, ¿verdad? El cuadro sería similar, ¿verdad? Al anterior, pero por fines de práctica, yo lo volví a realizar, ¿verdad? Para que no le quedara duda a nadie. Entonces, igual, A mayúscula por A mayúscula, tengo un un homocigoto dominante. A mayúscula por A minúscula, tengo heterocigoto, aquí otro heterocigoto y aquí otro afectado. ¿Cómo van a ser los genotipos del único que me hace falta, que sería un varón? Pues los genotipos va a ser igual, no tiene descendencia, no tiene hijos, que me indiquen que en realidad es un heterocigoto totalmente, 100% heterocigoto, entonces va a ser, es posible que este sea sano o es posible que este sea portador. Bueno, ya tenemos los genotipos de todo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el ejercicio, este ejercicio que me decía, bueno, el inciso A, ¿cuál es el número mínimo de individuos heterocigotos? 100% seguro en todo el pedigrí. ¿Cuáles son? Entonces aquí yo tengo que identificar cuáles de ellos son 100% heterocigotos. 100% heterocigotos me refiero a que solamente tienen un genotipo y no esta pleca. Entonces vamos a ir seleccionando, vamos a ir viendo cuántos de estos sí son heterocigotos, 100%, porque sería la pregunta A que debo responder. Recuerde, estos cuadros de Punnett significan cualquier cantidad de cosas, pueden decirme, y nos debemos basar en las preguntas que nos están haciendo, y esto es importante.
A veces he observado estudiantes que hacen todo el cuadro de Punnett, pero no me contestan las preguntas que se les está haciendo en el examen. Y eso significaría menos puntos si usted de repente no las completa. Entonces le invito, ¿verdad?, que tenga presente eso. Entonces, ¿quiénes son verdaderos heterocigotos? Verdaderos heterocigotos, por ejemplo, está lo voy a marcar aquí con una flechita. Está sería 1, 2, 3, aquí estoy contando, ¿verdad? ¿Cuántos? 4, 5, 6. Entonces, la respuesta, ¿verdad?, a esta pregunta, sería la siguiente. Entonces, yo diría, bueno, ¿cuál es el número mínimo de individuos heterocigotos 100% seguros? Son los que marqué con la flechita en color morado. Y serían, vamos a ver, 4, 6. Serían 6 heterocigotos. Pero otra cosa también me están preguntando cuáles son. Entonces aquí yo tengo que decir que es el 1.1, el 1.2, el 2.1, 2.2, el 2.4 y el 2.5. ¿Verdad? Ya, por eso es bien importante, si ustedes se fijan, que hayamos puesto esa numeración para poder localizarlos. El inciso B dice, ¿cuál es la probabilidad de que la mujer 3.3 sea heterocigota? De cuando me está hablando de la mujer 3.3, me está hablando de ella. ¿Cuál es la probabilidad de que ella sea heterocigota? Entonces, aquí, ¿verdad?, que es esta mujer 3.3 es heterocigota. Entonces, para saber la probabilidad de que ella sea heterocigota, lo que vamos a tener que hacer es el cruce 2.1, 2.2, que ya lo habíamos hecho en un principio. Si ustedes se fijan, ya estaba hecho cruce 2.1, 2.2. ¿Por qué el cruce de esto? Porque los padres de ella, ¿verdad?, serían ellos y ellos afectan a ella, ¿verdad? También. Entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que sea heterocigota? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Sería esto. Vamos a ver. Aquí hay 2 heterocigotos. Te recuerden 2 de 4. 2 porque hay 2 heterocigotos y puse el 4 porque hay 4 cuadrantes, ¿verdad? Hay 4 cuadros. Entonces lo simplificamos y sería 1 de 2. La probabilidad sería 1/2. Comúnmente en estos ejercicios trabajamos más en fracciones, a menos que me pregunten el porcentaje, ahí sí lo hago, pero comúnmente es el otro consejo que quiero darles, es que se trabaja en fracciones. Entonces la probabilidad de que sea heterocigota sería de 1/2. Entonces esa sería la respuesta que daría, por ejemplo, aquí en el inciso B. El inciso B entonces sería de 1/2 la probabilidad. Si ustedes se fijan, yo voy respondiendo en base a las preguntas, ¿verdad? Yo ya tengo todo el cuadro de Punnett elaborado, pero no significa que ya lo hice y ahí quedó todo, no. Hay que tener ese cuidado de responder cada una de las preguntas. Ahora, el inciso C dice, si la mujer 3.3 se casa con un varón 3.4, o sea que se casa, y aquí voy a ponerlo en rojo como para poderles indicar que esta mujer 3.3 se casó con este hombre 3.4. Entonces, y si se están preguntando, ¿son familiares? Sí, son familiares, ¿verdad? Se casaron entre familiares. Si la mujer 3.3 se casa con el varón 3.4, ¿cuál es la probabilidad de que su primer hijo esté afectado? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cruce de ellos dos para saber cuál es la probabilidad de que su hijo esté afectado. Entonces, vamos a utilizar otra hojita. Y vamos a hacer el cruce. Entonces, este sería cruce 3.3 con 3.4. Ese sería el cruce. Y vamos a hacer entonces ahora
em, el cuadro de Punnett, ¿verdad? Para colocar. ¿Cuáles son los genotipos que vamos a usar? Porque si ustedes se fijan, hay dos genotipos, porque este es un posible sano o un posible portador. Posible sano, posible portador, ambos, ¿verdad? Ambas parejas, ambos padres para este niño. Entonces aquí vamos a utilizar solo los heterocigotos. Siempre cuando aparezcan este tipo de genotipos que no son 100% heterocigotos, entonces vamos a trabajar con el heterocigoto. ¿Por qué vamos a trabajar con el heterocigoto? Porque este nos da una probabilidad más exacta. Si trabajáramos con los sanos, todos van a salir sanos, pero los heterocigotos nos dan una probabilidad más exacta de que aparezca un individuo que sea afectado. Y en este caso me están preguntando por un individuo afectado. Entonces vamos a trabajar el cuadro de Punnett. Igual, en realidad, fíjense que el cuadro de Punnett sería igual a los que hemos estado trabajando, pero igual yo siempre se los repito para que ustedes tengan todo más claro. Y repito, voy a trabajar con los heterocigotos porque estos me dan una probabilidad más exacta. Igual, aquí un sano, aquí aparece otro portador, un portador y aquí aparece un afectado. Entonces, si usted dijera, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salga afectado un hijo? La probabilidad sería de 1/4. ¿Por qué 1/4? Bueno, y les voy a decir una cosa, este ejercicio no termina ahí y ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué 1/4? Uno de cuatro cuadrantes está afectado. Les recuerdo, vamos a trabajar con fracciones en estos ejercicios. Pero ¿por qué les menciono ahí? No termina esto, no termina el ejercicio. Miren, les comento lo siguiente. Si los padres fueran 100% heterocigotos, como en este caso, como la generación 1, ¿verdad? En este caso, así como bueno, si ustedes se fijan, los padres 2.1 y 1.1, 1.2 son heterocigotos 100% seguros. O sea que ellos no tienen ese genotipo, si es probable sano, probable heterocigoto. Con ellos, cuando es así, que son 100% heterocigotos, que no, o sea, cuando le digo 100% heterocigotos, es que son heterocigotos. O sea que nosotros estamos seguros que son heterocigotos, entonces ahí el ejercicio quedaría, como les había dicho, quedaría así, con una probabilidad de 1/4. Pero cuando los padres no son seguros heterocigotos, o sea, yo no estoy segura de que ellos sean heterocigotos, entonces hacemos otros pasos más, agregamos otros pasos más. ¿Cuáles serían? Bueno, los otros pasos serían que nosotros pusiéramos la probabilidad de que la mamá, y cuando hablo de la mamá sería ella, de que la mamá sea heterocigota, y la probabilidad, vamos también a calcular la probabilidad, vamos a calcular que la probabilidad de que ella sea heterocigota. Y si ustedes recuerdan, ya habíamos hecho ese cálculo. ¿Cómo vamos a calcular la probabilidad de que esta mujer sea heterocigota? Pues haciendo el cruce de los padres. Ya habíamos calculado, ya habíamos hecho el cruce de los padres que era del 2.1 y 2.2. La probabilidad es que ella es un medio de que sea heterocigota. Y si ustedes observan, el padre, por ejemplo, él, sería el otro cruce que habíamos hecho, que sería el 2.4, 2.5. La probabilidad de que él fuera heterocigoto igual. Aquí sería 2 de 4, ¿verdad? 2 de 4, que ya simplificado sería 1/2. Entonces, la probabilidad de que ambos sean heterocigotos es de 1/2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar la probabilidad. Aquí le voy a escribir y después yo se lo voy a poner. Entonces, vamos a multiplicar la probabilidad. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que la madre sea heterocigota era 1/2, ¿verdad? Por la probabilidad de que el padre sea heterocigoto sería 1/2. Por la probabilidad de que el niño sea afectado. Entonces, básicamente nos quedaría así. Este 1/2 es la probabilidad que la mamá sea heterocigota. Por 1/2 de la probabilidad que el padre sea heterocigoto y por 1/4 que sería la probabilidad de que el niño esté afectado. Entonces, cuando calculamos esto, nos daría 1 en 16. Aquí. Y ahí quedaría, esa sería la respuesta
respuesta exacta, sobre todo cuando son probables heterocigotos. Ahora, si le pidieran el porcentaje, lo único que usted va a hacer es dividir 1 entre 16 por 100, ¿verdad? Entonces vamos a dividir 1 entre 16 por 100 y nos daría 6.25%. Y le recuerdo, esto solamente si le están pidiendo el porcentaje, pero si le piden la probabilidad, usted lo va a dejar en fracciones. Bueno, entonces este sería, entonces, ¿qué contestaríamos en este ejercicio? En este ejercicio vamos a contestar. Si ustedes se fijan, ya tengo todas las preguntas que este ejercicio me estaba solicitando que yo resolviera, pues ya están. Ya vimos, ¿verdad?, cuántos heterocigotos 100% seguros hay. Ya vimos cuál es la probabilidad de que la mujer sea heterocigota, que sería un medio. Si la mujer 3.3 se casa con un varón 3.4, ¿cuál es la probabilidad de que su primer hijo esté afectado? Sería 1 en 16 y si le pidieran el porcentaje sería 6.25%. Entonces así se desarrolla este ejercicio número 2, ¿verdad? Cualquier duda que usted tenga, pues me la hace saber y con mucho gusto yo le voy a ayudar. Entonces vamos a seguir desarrollando los otros ejercicios. Espero que les sea de mucha ayuda esta explicación. Gracias.